Seguramente han escuchado mil veces en el mundo de las finanzas palabras como riesgo, volatilidad. Bueno, hoy le vamos a entrar de lleno a una de las métricas más famosas para medir justo eso, el beta. Muy bien, los que andan en finanzas usan la palabra beta para todo, ¿no? Para hablar del riesgo de una acción, de un fondo. Pero a ver, ¿qué es exactamente ese numerito? Y más importante, ¿por qué debería importarnos para nuestras inversiones? Y esa es la pregunta del millón, ¿no? Porque miren, el beta no es nada más un dato que aparece ahí en una pantalla. Es en esencia una medida de cómo baila un activo al ritmo del mercado en general. Si le agarramos la onda a eso, ya estamos del otro lado para entender el riesgo. Para que quede súper claro, vamos a dividir esto en 4 partes. Primero, el concepto, o sea, de dónde viene la idea. Luego, vamos a ver ejemplos prácticos. Después, cómo se calcula, sin ponernos demasiado técnicos. Y al final, que creo que es lo más importante, vamos a hablar de sus limitaciones. Venga, pues, arranquemos con lo primerito, el concepto de riesgo sistemático. A ver, ¿qué es esta cosa del riesgo sistemático? Piénselo de esta forma. Es ese riesgo que nos afecta a todos por igual en el mercado. Es el que por más que diversifiquemos nuestro portafolio, no nos lo podemos quitar de encima. Esta idea, por cierto, es la base de la famosísima teoría moderna de la cartera de Harry Markowitz. ¿Y el beta? Bueno, el beta es justo la herramienta que se inventaron para medirlo. Hablamos de cosas como, no sé, la inflación, que de repente el Banco Central sube las tasas de interés, o de temas de inestabilidad política. Son factores macro que mueven todo el tablero, no solo una de nuestras fichas. Afectan a todos. Ok, ya tenemos la teoría. Ahora vamos a lo bueno, a ver cómo se ve este numerito en la vida real. La manera más fácil, de verdad, de entender el beta es imaginarlo como un multiplicador. El número clave aquí es el 1, el 1.0. Ese 1 representa el mercado. Pensemos, por ejemplo, en el S&P 500, que agrupa a las empresas más grandes de Estados Unidos. Ese es nuestro punto de partida. Entonces, si un activo tiene un beta de 1.0, significa que se mueve, digamos, en perfecta sincronía con el mercado. Si el mercado sube un 3%, se espera que nuestro activo suba un 3%. Y lo mismo si baja, ¿eh? Es como su gemelo en cuanto a riesgo sistemático se refiere. Ahora, la cosa se pone más emocionante cuando el beta es mayor a 1. Imaginen un beta de 2.0. Esto quiere decir que el activo es el doble de volátil que el mercado. O sea, si el mercado sube un 3%, este activo podría subir un 6%. Suena genial, pero mucho ojo, porque para las caídas funciona igual. Una caída del 3% en el mercado podría ser una del 6% para nuestro activo. Amplifica para bien y para mal. Y por el otro lado, tenemos los betas menores a 1. Por ejemplo, un 0.5. Esto nos dice que el activo tiene menos riesgo sistemático. Es como si fuera un amortiguador. Si el mercado se cae un 3%, este activo a lo mejor solo se cae un 1.5%. Se mueve más suavecito. Muy bien, ya entendimos qué significan los números, pero ¿de dónde salen? ¿Cómo los calculamos? Pues básicamente hay 2 formas de hacerlo. Miren, por un lado está el método de la covarianza. Esta es la fórmula matemática, la oficial, por así decirlo, y es la que es más fácil de meter en un programa como Excel. Pero, por otro lado, está el método de regresión, que para mí es mucho más fácil de entender. Imaginen un gráfico. En un eje ponemos los rendimientos del mercado y en el otro los de nuestro activo. Luego ponemos un montón de puntitos que representan los datos. Si trazamos una línea que pase lo más cerca de todos esos puntos, bueno, la inclinación de esa línea, su pendiente, eso es el beta. Es la famosa M de la ecuación de la recta que vimos en la escuela. Y esto que acabamos de ver nos lleva, yo diría, a la parte más crucial de esta charla, las limitaciones del beta. Porque sí, es muy útil, pero créanme, está muy lejos de ser una medida perfecta. A ver, aquí está la clave de todo. ¿Qué tan confiable es un beta? Depende al 100% de qué tan fuerte es la correlación entre el activo y el mercado. O sea, qué tanto se mueven juntos de verdad. Si esa relación es medio débil, el número que nos dé el beta nos puede estar engañando y feo. Y para medir esa fuerza, esa correlación, usamos otro numerito que se llama R cuadrada. Este va de 0 a 1. Si el R cuadrada está cerquita de 1, perfecto. Significa que los movimientos del mercado explican súper bien los movimientos de nuestro activo. Hay una correlación fuerte. Si volvemos a nuestro gráfico, un R cuadrada alto se vería como un montón de puntitos bien pegaditos a la línea que dibujamos. Están todos muy alineados. En un caso así, el beta que calculamos es una medida bastante confiable del riesgo. Pero, ¿y si el R cuadrada es bajito, casi llegando a 0? Uf, ahí los puntos en el gráfico estarían por todos lados, súper dispersos. Y sí, matemáticamente podemos forzar una línea de tendencia y sacar un número de beta.
pero ese número ya no nos dice casi nada. La relación es tan débil, tan aleatoria, que no podemos confiar en ese beta para nada. Y como si eso no fuera suficiente, hay otros problemas más prácticos. La verdad es que no hay un estándar para calcular el beta. ¿Qué usamos? ¿Datos diarios, semanales, mensuales? ¿Tomamos los últimos 50 datos o los últimos 1000? Cada quien lo hace un poco como quiere y por eso diferentes plataformas financieras nos pueden dar un beta distinto para la misma acción. Al final, la conclusión es esta. El beta no es inútil, para nada. Simplemente significa que tenemos que entender muy bien cuáles son sus limitaciones. Es una herramienta, y como cualquier herramienta, hay que saber usarla. Así que la próxima vez que vean un número de beta por ahí, la pregunta ya no debería ser nada más ¿qué significa?, sino también, ok, ¿y qué tan confiable es este número? Hacerse esa segunda pregunta es lo que realmente marca la diferencia. Muchas gracias por habernos acompañado.